Vamos a hablar ahora de los nodos. Los nodos nos van a proporcionar un factor con el que vamos a multiplicar otras operaciones. Este factor depende de la comparación de dos operaciones anteriores. Ahora vamos a explicarlo. Tenemos esto de aquí. Añadimos una nueva transformación, la vemos, y esta transformación va a elevar todos los cubos que tenemos. Para elevar todos los cubos emplearé un truco, que es dejar un mapa vacío, que es como un mapa totalmente negro, y como hay una correspondencia entre la base y la luminancia, si digo que la luminancia es 0, es decir, negro, lo que ponga en la base será lo que cambie. Entonces tenemos esto de aquí. También voy a añadir la tetera como operación. Aquí la tenemos. Pues bien, añadiré un nodo y el nodo va a comparar la situación de los pivotes en el origen, es decir, lo que tenemos aquí, con la situación de los pivotes de la tetera. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar solo con la curva de la posición, aunque también podríamos hacerlo con la de orientación y escala. Voy a comparar las posiciones en X. De modo que en este rango de menos 100 a 100, la influencia que genera este nodo es 1, es decir, total. Y lo que está fuera de este rango será de 0. Aplico. Y entonces, si yo a esta operación que estoy viendo le pido que el desfase en Z dependa del factor del nodo, tengo que solo realizan esa operación los cubos que están tan cerca de la tetera en X como aquí se indica. Al ser una curva, podría añadir puntos y manipularlos. Cojo este, lo sitúo en la distancia 0, le pido que sea suave y aquí en los extremos le pido que decaiga esa influencia a 0. Aplico y tenemos esto. Podría hacer lo mismo en Y, entonces solo harían esa operación, o esa operación dependería de las distancias tanto en X como en Y o de su promedio. Para ver este caso del promedio, quizá fuera conveniente dejarlo así. La diferencia entre esto y esto. Bien, pues de nuevo voy a situar esto en 0 y vamos a ver alguna que otra aplicación de esto. Quito el promedio. Bien, añadiré una nueva operación que mostramos y en esta operación lo que vamos a hacer es elevar mediante un mapa los cubos. Y tenemos lo que ya hemos visto en más ocasiones. Lo elevaré un poco más. Y también voy a elevar la tetera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es añadir otra operación que parte de lo que acabamos de hacer, de esa elevación, y además vamos a aumentar el valor en X. Bueno, lo haré con todos, así que luminancia 0 y base. Pero esto va a depender de un nulo. Vamos a modificar el nulo que ya tenemos, el nodo que ya tenemos, y le vamos a pedir que la curva vamos a utilizar solo la de Z. Si queremos manejar las gráficas de curvas independientemente, seleccionamos estos botones de aquí, 1, 2, 3, X, Y y Z. Bien, pues lo queremos así y queremos comparar la situación de la tetera no con la situación del origen, sino con la de la elevación, que es el TRA 46. Y entonces, en esta operación
de desfase, si aplicamos el nodo, tenemos esto de aquí. El nodo compara la distancia en z de la tetera con lo que habíamos hecho aquí. Y según el factor resultante, nos desfasa más en x en esta otra operación. Si yo voy a la operación anterior y aumento, tengo esto. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de utilizar un objeto externo, vamos a hacerlo entre dos operaciones. Dos operaciones de cubos. Añado, observo, veo esto, voy a situar la tetera en el 0, voy a hacer un par de operaciones. Una de ellas va a ser rotación dependiendo de la posición y la orientación de la tetera. Lo haré con un mapa que va a ser este. Veamos, está rotando sobre la tetera. A esto lo voy a llamar rotación. Quiero exagerar un poco el movimiento, así que añadiré otra operación. La mostraré. La llamo posición. Partimos de lo que hemos conseguido antes. Y además lo que voy a hacer es pedirle un desfase en x con respecto a esta orientación que nos ha dado esta operación. Así que cojo las orientaciones que nos ha dado la rotación y también mediante el mismo mapa, por ejemplo, voy a aumentar esto. Así exageramos un poco más el movimiento. Bien, pues lo que voy a hacer es un nodo que compare esta situación con la del origen, en concreto la posición en z de los cubos. Añado un nuevo nodo, comparamos el origen con la posición que vemos ahora y va a ser una comparación en z. Activamos la curva, la manipulamos, esto estará en 0, esto en menos 100 una influencia de 0, lo mismo en 100, va a ser curvo, aumentamos la curvatura, fuera del rango establecido la influencia será 0, y entonces tendremos que comparar la altura original, es decir, que estarán todos en 0, con esta de aquí. Y esa comparación la utilizaremos en otra operación que va a ser esta. Y esta operación, por ejemplo, será rotar todos los objetos en Y 90. Aumento para no tener mapa, no necesitar mapa, y aplico el nodo que acabamos de hacer. Y tenemos esto. Los que han cambiado más la posición en Z en la anterior operación, los que se han alejado más de su origen, van a rotar más en esta otra operación. Aumentaremos un poco esto. Y, por supuesto, si cambio operaciones anteriores, las distancias habrán ido cambiando, las utilizadas en los nodos, y este resultado va a variar. Pues esto ha sido todo con respecto a los nodos.